Antropólogo e historiador, en más de 30 años de investigación ha trabajado sobre las culturas indígenas del norte de México, los movimientos sociales en la historia latinoamericana, la historia empresarial mexicana y la formación de los intelectuales en el siglo XIX. Trabaja para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde hace un poco más de un cuarto de siglo. Con el tema Las izquierdas en su laberinto, es momento de escuchar al maestro Ricardo León García. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el tema de los conservadurismos. Como bien marcaron ya desde hace un rato y con tanta insistencia, México es un país conservador de arriba abajo. El título a mi trabajo, La izquierda en su laberinto, quiero aclarar, es una copia casi infiel o casi fiel, como la quieran ver, de una ponencia que dictara hace algunos años José Woldenberg en el seminario de las izquierdas latinoamericanas del gobierno. Es casi fiel en cuanto al título, pero muy infiel en cuanto al contenido, porque para empezar no estoy de acuerdo con el maestro Woldenberg. Bueno, agradezco a Samuel Schmidt, coordinador de este simposio, por haberme invitado a hablar de un asunto que me parece vital para continuar con la reconstrucción del Estado mexicano o definitivamente comenzar a elegir uno nuevo. Depende. Ciertamente no podemos seguir en la misma tónica, no se puede. Y para ello el debate ideológico es fundamental para definir el rumbo que debe tomar el Estado Nacional. Lo que vengo a exponer aquí quizá no contribuya a la reconstrucción, pero sí que es urgente saber con quién hemos de contar y desde cuál parte del redondel político han de actuar las diferentes fuerzas que se expresan hoy en el ámbito político nacional. En primer lugar, creo que es necesario definir a la izquierda o a las izquierdas. El diccionario más consultado en el mundo, la Wikipedia, nos deja una verdad que ya podremos considerar de perogrullo, derivada de la experiencia revolucionaria francesa a finales del siglo XVIII. No la voy a repetir aquí. Hoy las izquierdas, porque no se trata de una sola expresión política, representan un arco de posiciones que tiende al infinito. Pocos militantes de las izquierdas mexicanas podrían definir en este momento qué significa una posición de izquierda. Ahora bien, dependiendo de la coyuntura y del ánimo, se etiquetan posiciones y personas como de izquierda. Beatriz Paredes pretendió en algún momento definir al PRI como de izquierda. Felipe Calderón una vez se autodefinió como un hombre de izquierda, mientras que algunos analistas y empresarios se lo creyeron, lo empezaron a echar, creían que era un hombre de izquierda. Basten estas anécdotas del México kafkiano para demostrarnos que hablar de la izquierda es decir de todo y de nada a la vez. Esta afirmación, que es todo y nada, está relacionada con la idea de este simposio sobre ideologías y su vigencia. He de decir que cuando hablamos de ideología provocamos cierto escozor entre el auditorio. La ideología se piensa como algo malévolo y más en el mundo contemporáneo, cuando el pragmatismo y el utilitarismo privan en la mente de quienes nos dirigen, de quienes nos comunican y hasta de quienes nos piensan. Pero si consideramos a la ideología solamente como un sistema de conceptos y anhelos compartidos colectivamente por un grupo dentro de un conglomerado social y siempre en contraposición con las de otro, las cosas pueden cambiar. Y estoy de acuerdo con esa idea de relacionar la ideología con el pensamiento religioso.
Al menos el miedo disminuiría y los pensamientos pueden concentrarse para autodefinirse o proponer algo que a nadie se le hubiese ocurrido antes. Es lo que hay que hacer, hay que proponer cosas. Daniel Bell, como quieran en español o en inglés, decidió a finales de la década de 1950 que las ideologías habían llegado a su fin después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, siempre a partir de una óptica muy doméstica dentro de las sociedades industrializadas. Bueno, los gringos son muy domésticos, piensan en casa nada más. Para este sociólogo de Harvard, como para muchos estadounidenses lanzados a intelectuales, la banalización de sus aseveraciones basadas en observaciones superficiales de la realidad llevan a la confusión de sus lectores, sobre todo a quienes son fieles seguidores de la superficialidad y la banalización. La política en el mundo no se comporta como suceden las cosas en el Congreso de los Estados Unidos y los jalones entre este y el ocupante en turno de la Casa Blanca. Allá la confrontación se da entre posiciones similares. Se discuten formas, pero en el fondo siempre es lo mismo. La ideología no es diferente. Su contraposición de fondo es con visiones que en el exterior de ese país pueden llegar a ser de cuidado para los intereses que siempre han de defender. Las ideologías las ven afuera de su territorio. Muchas veces no se dan cuenta que el mundo es realmente mucho más complejo que eso que ellos viven y piensan, aún dentro del propio territorio de ese país. Posiciones ideológicas distintas en el ámbito local de los Estados Unidos suelen presentarse, pero no llegan a dominar la esfera del intercambio de perspectivas en un mundo bipartidista tan cerrado y como siguen viendo entre supuestamente demócratas y republicanos. Bueno, pero yo vengo a hablar de México, al menos así yo entendí la invitación que me hiciera Samuel Schmidt, algo lo entendí. La miopía de Bell luego fue retomada por los neoconservadores al estilo de Samuel Huntington y Francis Fukuyama, pero ya con una intención mercadológica al tiempo que formadora de políticas globales, en clara convivencia entre el poder público y el poder empresarial en el primer mundo. Son los grandes impulsores de la política neoliberal que viene acompañada de un discurso ideológico que niega las ideologías y que decreta otra vez el final de la contienda entre visiones del mundo. Eso ya es ideología, decretar el fin de las ideologías. Aquí entran las izquierdas. Primero gritan, reniegan de las propuestas de los conservadores, pero poco a poco van asumiendo su papel dentro del esquema que imponen quienes son criticados por ellos mismos. Las izquierdas, casi todas, se repliegan en el modelo impuesto desde arriba y compiten entre ellas y contra las posturas que en la geometría política definimos como centro y derecha. A la mitad de la segunda década del siglo XXI, la izquierda mexicana, la definida como democrática por José Woldenberg, ya se ha convencido totalmente de las tesis de los conservadores. Trajeron la comida a la hora que me tocaba hablar. En fin, gracias. La izquierda mexicana se ha ido gastando como sus contrapartes en diversas regiones del mundo. De los múltiples grupos y tendencias que existieron de esa izquierda que planteaba la transformación revolucionaria en tiempos de la fundación del Partido Comunista Mexicano en 1919, hasta el jaraquí que se hicieran los líderes de la izquierda histórica al aceptar las reglas del juego partidista en tiempos de la reforma política de 1977, se han sucedido un sinnúmero de altibajos en la izquierda mexicana hasta llegar al fondo que tocan hoy. En 6 décadas pasaron las izquierdas por las posiciones anarcosindicalistas, que en algún momento se dispusieron por el fin al Estado, las estrategias colaboracionistas con la derecha y la extrema derecha con Vicente Lombardo Toledano, las disputas por el control del movimiento obrero, la expresión armada en los casos de Raúl Jaramillo y posteriormente con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, sin dejar de mencionar la erupción neozapatista de 1994.
Una izquierda, por cierto, que a muchos izquierdistas les provoca escozor, prurito y alergia. No cabe duda que la izquierda mexicana sucumbió ante los placeres expuestos por el neoliberalismo patrocinado desde las cúpulas empresariales y los tecnócratas que asumieron el control del Estado a partir de los años 80 del siglo anterior, siguiendo la directiva de la Comisión Trilateral a la que perteneció precisamente Samuel Huntington. Si bien la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, aprobada en diciembre de 1977, propuesta por Jesús Reyes Heroles, no provocó la clausura inmediata del debate ideológico en la izquierda, sí fue un recurso político que llevó poco a poco a la desintegración de los grupos, de las asociaciones y de los programas políticos de los partidos que siempre se ostentaron como partícipes de la ideología de la izquierda, otra vez la calificada como democrática por Woldenberg. Una década después, en los 80s, militantes priistas de larga carrera se adhirieron a las corrientes oportunistas de la dichosa izquierda para dar a conocer el Frente Democrático Nacional, que derivó en el actual Partido de la Revolución Democrática. Las discusiones, primero muy ideológicas y luego derivadas en un vacío ideológico, que se suscitaron a partir de la muerte de Stalin sobre la conveniencia o no de participar en el juego electoral, terminaron con fuertes alegatos sobre el nombre del nuevo partido, profundamente ideológico, y la figura que habría de representarlos en la contienda en las urnas. El resto ya todos lo conocemos. El grueso de la izquierda nacional se debate una y otra vez por arrancar un trozo del presupuesto al erario público y definir los nombres de los personajes que habrán de gozar de las prebendas, dietas, salarios, fueros e impunidades propios del sistema político mexicano. ¿Y la ideología? I don't know. Las ideas que se fueron y que nunca volverán. Dice José Woldenberg que las izquierdas mexicanas, cito, tienen en común la búsqueda de la igualdad o la equidad social, no solo formal ante la ley, sino de facto. Esa definición general cobija sensibilidades y programas, formas de acción y ideales múltiples y variados. Ahí termina la cita de Woldenberg. La gran cobija, entonces, logra cubrir a todo quien quiera ser cobijado y hasta sobre espacio. Con estas definiciones tan amplias, tan poco delimitadas, podemos incluir a Beatriz Paredes, a Felipe Calderón, a Marta Sagún y hasta Barack Obama y Hillary Clinton. ¿Quién da más? ¿A quién quieren meter? Ahí cae. Aquí es donde se pierde toda perspectiva del combate ideológico. La izquierda, dentro de la concepción democrática moderna, capitalista, es más, incluso dentro del neoconservadurismo, resulta una caricatura de las posiciones izquierdistas del estilo de Lenin, de Mao, Gramsci, Trotsky, Ho Chi Minh, Che Guevara, quien quiera. La vigencia de la izquierda dentro del combate ideológico se disipa con esta idea de que todo puede caber en la izquierda. Es por ello que sin problemas Felipe Calderón y Beatriz Paredes se anuncian como políticos de izquierda sin ningún empacho. El problema más grave, pero indicativo a la vez, es que ese laberinto del que habla José Woldenberg hace ya casi una década, es el que evita que hasta los que se sienten de izquierda como parte de su proyecto de vida, puesto que ni tienen el ánimo de replicar las declaraciones ni el tiempo de hacerlo, ya que están muy preocupados por mantenerse en la palestra de las prebendas que otorga el sistema político partidista mexicano, la partidocracia tan generosa con los políticos y los partidos y tan onerosa para los contribuyentes cautivos en México, es mejor que estar metidos en una contienda ideológica. ¿Cómo valorar el éxito o el fracaso de la izquierda mexicana? Si retornamos en el tiempo y tratamos de entender los objetivos de anarquistas, comunistas, socialistas del primer cuarto del siglo XX mexicano, los avances de los miembros de la sociedad mexicana a la que se pretendía apoyar para la obtención de mejores condiciones de vida y lograr la emancipación, pues es similar o peor que en ese entonces. Eso avanza a la izquierda.
A la izquierda democrática mexicana, tan solo en este 2014 se le asignó legalmente la nada despreciable cantidad de 1.284.366.136 pesos con 93 centavos provenientes del erario público, repartidos más o menos en 55% para el PRD, 23% para el PT y 22% para el Movimiento Ciudadano. Todos se sienten de izquierda. Se menciona la proporción en cuanto a los asignados a estos tres partidos. Además de eso, las cuentas del Movimiento de Regeneración Nacional, la dichosa Morena, no son muy claras que digamos, pero solamente en este diciembre, la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral estableció multas para Morena por casi 1 millón de pesos, por lo que hizo o dejó de hacer, reservándose otros posibles 700,000 pesos hasta que se aclare o no una serie de procedimientos sospechosos. La danza del billete. Evidentemente, eso de disfrazar una fuente de ingresos y reparto de recursos públicos con una máscara ideológica, yo no lo puedo considerar un avance de las izquierdas. La valoración del trabajo de los políticos se ha hecho tradicionalmente desde la comunidad de los propios miembros de las organizaciones políticas, y las izquierdas no juegan diferente en este juego de la simulación. Cuando la batalla ideológica deja de existir, los resultados de tan fútil actividad política se miden de acuerdo a las exigencias de los propios simuladores. Se cuentan los cientos de millones de pesos que se gastan, los kilómetros recorridos en campaña, las horas y los lonches repartidos, los votos alcanzados, los escaños logrados y el número de comisiones, de gobernadores y de representantes por aquí, por allá, las horas de spots televisivos que se produjeron y transmitieron, así como las multas a las que se hicieron acreedores los partidos. Así se cuenta la actividad política. En otras palabras, no hay un informe certero acerca de los resultados del trabajo político por el cual deban responder los partidos a sus seguidores y votantes. Intentemos creer que existe una transparencia contable, ya que para ello está la autoridad electoral. Pero, y en términos ideológicos, ¿cuáles son los saldos? ¿Cómo le responden los partidos a quienes depositan su fe política en ellos? Bell, Huntington y Fukuyama deben reírse cuando les decimos que las ideologías persisten. En cierto sentido, los votantes suponen que al votar lo hacen por una propuesta política, una de tantas de las que se presentan en el mercado electoral, pero al final de cuentas parece que deberíamos dar la razón a los ideólogos del conservadurismo político norteamericano. ¿Cuál ideología? Los hechos así nos conducen a pensar. Los promotores del juego democrático están seguros de que la diversidad de propuestas es suficiente para las necesidades políticas del pueblo mexicano. Es lo mismo que ir a la tienda y ver el refrigerador lleno, todos llenos de refrescos de cola. Tenemos la libertad de elegir. Sin embargo, se convierten nuevamente en vendedores de la idea de una participación abierta, legal, pacífica, institucional y respetuosa de las reglas impuestas para evitar el desarrollo de una ideología de izquierdas según los planteamientos originarios. Dado que no estoy aquí para defender una u otra posición ideológica, ni me interesa, sino para explicar su participación en el abanico político mexicano, quiero adentrarme un poco en esta idea que me parece fundamental para entender a las dichosas izquierdas. Coincide este simposio con el centenario del nacimiento de uno de los hombres más congruentes dentro de las corrientes de la izquierda en México. Me refiero a José Revueltas, nacido en 1914, muerto en 1976. Los altibajos de Revueltas dentro de la organización del Partido Comunista de México se ven reflejados en sus dos salidas intempestivas: expulsado en 1943 y luego en 1963. Además fundó y abandonó el Partido Popular por la misma vía, casi expulsado, que ha quedado como obra casi personal de Vicente Lombardo Toledano. Ahí estaba Revueltas también, pero bueno, ahí está Lombardo, el fundador de esa cosa que fue el Partido Popular Socialista. Fundó y refundó
la Liga Espartaquista, de la que finalmente fue expulsado, cuando no aceptó el plan reformista de los otros dirigentes del espartaquismo. Algunos han calificado a Revueltas de berrinchudo y terco, pero su línea congruente, principalmente la que exigía conformar un partido de estructura vertical basada en el conocimiento, donde se diera la voz a las diferentes posiciones, nunca fue fácil de aceptar por sus correligionarios políticos. Revueltas siempre se enfrentó a las corrientes que pretendieron hacer de las organizaciones en las que militaba una copia de los partidos de clara tendencia conservadora. Los conocedores habrían siempre de ir a la saga y como menos adornos de una dirigencia ávida de poder. Dentro de la clasificación Goldenberg de las izquierdas, la de José Revueltas es una posición típica de la izquierda autoritaria, tanto por el diseño pretendido para el organismo de dirección política como por su formato de objetivos en el que la finalidad última de la pretensión de Revueltas y sus compañeros era la transformación radical de la sociedad mexicana, eliminando todo vestigio de los componentes capitalistas en ella. Sueño, guajiro, como quieran, pero ese era el planteamiento. Por supuesto, se trata de un radicalismo que asusta hasta el más bragado de los investigadores, pero en esa época, a principios de la década de los 60, cuando lo expulsan por última vez del Partido Comunista, cuando lo expulsan por última vez de la Liga Espartaquista, cuando se dieron esas expulsiones, el susto lo compartieron los mismos elementos de esa izquierda que se autonombraba radical y transformadora, que con el paso del tiempo terminó pactando con camaleónicos y dolidos priistas que un buen día amanecieron con sendas etiquetas que los colocaba dentro de la banda izquierda del abanico político nacional. Y ahí sigue. Ahora se hacen homenajes a José Revueltas, se alaba su trabajo literario, pero se sigue manteniendo a un lado todo ese cúmulo de posicionamientos ideológicos, propuestas organizativas y consideraciones teóricas y metodológicas para alcanzar una sociedad diferente. Queremos al Revueltas artista, reconocemos su capacidad como hombre de letras, pero su congruencia política y espíritu de sacrificio por las ideas son harto incómodos para los hacedores de la política. Claro, quienes no formaban parte de la izquierda pues no les importa, pero para quienes forman parte y han formado parte de la izquierda, esa forma de hacer política de José Revueltas es incomodísima. La manera de encauzar el cambio de la sociedad mexicana, sombríamente expuesto en la novela Los días terrenales de José Revueltas, nada tiene que ver con los Casimires de Muñoz Ledo y Cárdenas, con las pachangas de Laida Sansores, o la comodidad en la curul de Manuel Bartlett, con las bolsas de dinero y la desesperación de Bejarano por recoger las vigas, o la tranquilidad con la que los negociadores de izquierda, rodeados de asesores y edecanes, guaruras y choferes, tratan las millonarias asignaciones de recursos públicos para sus organizaciones revolucionarias. He ahí la diferencia entre las izquierdas autoritarias y las izquierdas democráticas. ¿Y la ideología? Otro ejemplo de una ideología en construcción diaria dentro de lo que hemos de llamar las izquierdas mexicanas lo encontramos en esa extrañísima forma de levantamiento armado, cuasi guerrillero, cuasi lo que sea, nacido hace ya 21 años en Chiapas. Ustedes saben a qué me refiero. En enero del 94, las izquierdas institucionalizadas, opacadas por la vorágine de los billetes y las ansias por alcanzar el poder, aplaudieron la irrupción de eso que vieron como parte del folclorismo del México profundo. Pero junto con el aplauso llegó el temor, pues la vinculación real o ficticia que se podía encontrar entre los unos y los otros disminuía su capacidad negociadora para la obtención de los recursos etiquetados para la construcción de la democracia. En los hechos, el subcomandante Marcos siempre descartó la viabilidad de la lucha electoral como posibilidad transformadora del país. Ese es un aspecto que lo acerca mucho a las posiciones de Revueltas, no digo que lo tengan ahí junto.
La incomodidad del EZLN y particularmente de su dirigente no proviene ni por las armas ni por la cantidad de superficie territorial controlada por el zapatismo. Los conceptos son los que calan hondo en quienes se dedican a la política desde los partidos o desde los puestos públicos, y allí incluye a todas las izquierdas. La presencia ideológica de Marcos y los zapatistas dentro del espectro de las izquierdas posiblemente haya producido mayor efecto en organizaciones de otros países que en las de la sociedad mexicana. 10 minutos de discurso de Marcos siempre implicaron más ideas y posicionamientos ideológicos que todas las participaciones de los legisladores de las izquierdas entre enero del 2000 y antier, que se fueron a vacacionar exhaustos de tanta labor fabricando, parchando y recomponiendo leyes. La historia reciente de las izquierdas mexicanas, parafraseando al extinto Marcos, conlleva más sombras que luces. Entre la luz y la sombra, últimas palabras del comandante Marcos antes de dejar de existir, resulta una de las piezas declarativas más importantes de los años recientes de la izquierda mexicana, más por su contenido ideológico que por su aspecto coyuntural. Y claro, los comediantes pueden agarrar muchas ideas de eso, pero en lo ideológico no lo van a tocar, ni siquiera se van a dar cuenta de qué se trata. Si es un alivio para quienes siempre se incomodaron con los conceptos marquianos de San Marcos, del comandante Marcos, difícilmente los intelectuales orgánicos de las organizaciones de la izquierda mexicana electoral podrán rebatir y ponerse al tú por tú con todos sus planteamientos. Pero quizás esos grupos formales de la política mexicana ni siquiera se tomen ni se hayan tomado la molestia de leer la carta de despedida de Marcos. Se están preparando para agandallar sus posiciones en el 2015. Sombríos son los futuros de esas izquierdas, ya que han renunciado a la lucha ideológica, de eso estoy seguro, a la confrontación de ideas con quienes supuestamente piensan diferente. La ciudadanía así lo entiende y eso se refleja en los votos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Ricardo León García.